encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en una clase de entrenamiento funcional. Bueno, les doy la bienvenida a la Escuela EDEN y bueno, nuestro tema del día de hoy es el enfoque del entrenamiento funcional. Bueno, me presento, mi nombre es Karen Nieto, soy maestra en Ciencias del Deporte, soy egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y actualmente me desempeño como entrenadora personal. Doy algunas clases en el área del deporte para algunas escuelas en particular y bueno, he trabajado como juez y como capacitadora en un concurso que se ha llevado por parte de CONADE y ODAPRES. Eh, Aquí lo que hacíamos es capacitar tanto al personal como a las personas que se encuentran en los reclusorios y pues les enseñábamos cómo se lleva un entrenamiento, cómo se realiza una sesión, cuáles son las partes importantes, los fundamentos, los principios que se deben llevar. Y posterior a esto se realizaba un concurso performance en el cual ellos pues desarrollaban una rutina. Tengo certificaciones en el área de entrenamiento específico para mujeres, en el área de GAP, entrenamiento y post embarazo, más bien embarazo y post embarazo, ¿vale? Y certificación en poblaciones especiales. Actualmente me desempeño como capacitadora de Red Conocer y pues bueno, estamos brindando varios cursos, ¿vale? Y bueno, tengo distintas certificaciones en el área de nado, que es una de mis especialidades, así como la de entrenamiento funcional. Y bueno, bienvenidos a esta sesión y vamos a empezar por el objetivo de la clase. El objetivo general va a ser comprender, aplicar distintos conceptos, principios y fundamentos del entrenamiento funcional para de esta manera aprender las bases del entrenamiento funcional. Bueno, el contenido que vamos a tener el día de hoy son 4 temas importantes: conceptos, enfoques, principios y fundamentos, planimetría, propiocepción, pilares del movimiento humano que vienen súper ligados, implementos y el entrenamiento, ¿vale? Vamos a ver algunos métodos de entrenamiento dentro del área del entrenamiento funcional. Bueno, vamos a comenzar por lo que es entrenamiento funcional. Primero necesitamos entender qué es el entrenamiento. El entrenamiento es un proceso que se lleva de manera organizada, periodizada, está programado, está planificado en función de un objetivo. Y cuando es funcional, nos estamos refiriendo a que se va a llevar una aplicación de este entrenamiento posiblemente a la vida cotidiana o el empleo de los ejercicios que se van a realizar es a través de las actividades que estamos realizando en nuestro día. Posiblemente también puede ser en un enfoque deportivo. Y bueno, el entrenamiento funcional, la definición que encontramos, va a variar siempre de acuerdo a cada autor. Sin embargo, todos se van a enfocar a que tiene que conllevar un control motor y una adaptación física. Bueno, el entrenamiento siempre se va a basar en la aplicación de las actividades naturales, ¿no? De las actividades que hacemos en nuestro día a día. Por eso mencionaba que si nosotros tenemos un enfoque deportivo, bueno, se va a implicar aquí, ¿vale? ¿De dónde nace el entrenamiento funcional? Bueno, nace desde el área de la rehabilitación, que pues muchos médicos buscaban algo que se llama rehabilitación física o rehabilitación ocupacional de personas que estaban lesionadas y con algunos movimientos favorecían la rehabilitación, no solamente con las técnicas manuales o con las técnicas posiblemente de aparatología, sino que en este momento solo empezaban a realizar movimientos con el cuerpo con la finalidad de favorecer la recuperación de las personas que se encontraban lesionadas. Bueno, en nuestra época o en la actualidad, el entrenamiento funcional se ha popularizado, por ende tiene muchísimas vertientes y muchos métodos de entrenamiento. Actualmente, como lo que es el CrossFit, lo que es los suspendidos, lo que es el Animal Flow, vienen de lo que es el entrenamiento funcional. Sin embargo, tenemos que entender que el entrenamiento funcional lo que busca es la preparación física, mejorando las capacidades
condicionantes y las capacidades físicas de una persona, ¿no? Estos diferentes elementos deben favorecer a los movimientos que se van a ejecutar en nuestro día a día. Y bueno, aquí lo particular del entrenamiento funcional es que se van a simular las actividades cotidianas o los gestos deportivos que se están utilizando, ¿vale? ¿Cuáles son las implicaciones más importantes? Bueno, que se necesita mejora de fuerza, mejora en el equilibrio, mejora en la coordinación, en la movilidad y en la estabilidad. Y pues bueno, no se va a enfocar en un solo grupo, es decir, que no van a ser trabajos aislados, siempre van a ser trabajos multiarticulares. Entonces, más adelante vamos a ver viene el desarrollo de todas estas palabras. Estabilidad, equilibrio, multiplanar y movimientos en general, ¿vale? Bueno, entrenamiento funcional, movimientos integrados y multiplanares que implican aceleración conjunta, estabilización y desaceleración con la intención de mejorar la habilidad del movimiento, de la fuerza de la zona media y la eficiencia neuromuscular. Con la zona media me refiero al core. Ok, vamos a checar cuáles son las capacidades físicas. Dentro de las capacidades físicas únicamente encontramos tres. Fuerza es nuestra capacidad fundamental, es la que nos va a ayudar a desarrollar y desempeñarnos en muchísimas de nuestras actividades, pararnos, sentarnos y movernos en general, ¿vale? Porque viene inclusive de una capacidad del músculo. Y bueno, la velocidad siempre va a derivar de la fuerza, generando que se contrarrestre no la fuerza, sino que se influye en la disminución de acciones. Y la resistencia es otra de las capacidades que va a favorecer en mantener, ¿vale? En mantener. De aquí se van a derivar muchísimas otras capacidades, sin embargo, ahorita no nos vamos a enfocar en ello. Por debajo del cuadro tenemos dos que dice capacidades facilitadoras. Las capacidades facilitadoras tenemos capacidades coordinativas y la capacidad de flexibilidad o flexoelasticidad. Dentro de las capacidades de flexibilidad, la flexibilidad se va a dividir todavía en dos, ya sea dinámica estática, pasiva o activa. Y bueno, esto nos va a favorecer en la movilidad general y en los aumentos tanto de resistencia como de velocidad como de fuerza. Y la coordinación es capacidades que forman parte de las capacidades físicas, sin embargo, son capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas son esenciales para el desarrollo de habilidades motoras y deportivas. Este conjunto de habilidades físicas nos van a permitir que las personas se realicen movimientos más organizados, que la ejecución de los movimientos sean de forma más eficientes, más precisas y faciliten en general el movimiento. Y de esta manera pueden realizar diversas actividades. Y bueno, nos van a permitir enfrentarnos a acciones motrices previstas, ya sean repetitivas o posiblemente que hemos ensayado o imprevistas, ¿vale? Es decir, que por ejemplo nos vayamos a caer. Por ejemplo, previstas puede ser cuando un nadador está en la salida y escuchamos el silbido y en ese momento el nadador tiene que salir. Esto forma parte de las capacidades coordinativas. Si nos damos cuenta en el cuadro, tenemos las capacidades coordinativas que las vamos a dividir en tres, generales o básicas, que tienen que ver con la regulación del movimiento y, bueno, que podamos solamente moverlos y la adaptación a cambios motrices, es decir, por ejemplo, subir, bajar. Y bueno, especiales. Cuando son especiales quiere decir que las tenemos que ir desarrollando y las tenemos que ir potencializando. Estamos hablando de la orientación, es decir, saber dónde me encuentro, la anticipación, posiblemente que atrape algo, diferenciación, que pueda generar movimientos más controlados, acoplamiento, equilibrio, velocidad de reacción y ritmo, entre otras, forman parte de las especiales, porque todas estas las vamos a ir desarrollando. Y cuando me refiero a capacidades coordinativas complejas, estoy hablando de que todas estas capacidades tienen que ser aprendidas y desarrolladas porque requieren de la agilidad. Por ejemplo, me voy al ejemplo del nadador, ¿no?
Posiblemente todos podemos nadar en modo grueso, pero cuando se realiza un nado fino o un nado más específico, entonces se convierte en una capacidad ya compleja, porque es un gesto motor específico. Lo mismo sucede con corredores, con basquetbolistas, con futbolistas, y el entrenamiento funcional aquí siempre va a caer con un buen apoyo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos diferentes actividades en las cuales, por ejemplo, el futbolista puede ejecutar una mayor destreza o una mayor habilidad, posiblemente en los pases, el basquetbolista posiblemente atrapar, cachar, lanzar, o en el mismo boteo o en los mismos pases que está realizando. Ok, dentro de los conceptos que vamos a encontrar el día de hoy, tenemos movimientos multiarticulares, movimientos monoarticulares. Los movimientos monoarticulares, es decir, que solamente van a mover una sola articulación, no va a haber más movimientos de articulaciones, ¿no? Recordemos que la articulación es la unión de uno o de dos o más segmentos, ya sea por tejido laxo o tejido ligamentario. Y bueno, normalmente movimientos monoarticulares no se van a ejecutar dentro del entrenamiento funcional porque son muy particulares. Y bueno, tenemos los movimientos multiarticulares. Los movimientos multiarticulares quiere decir, o también se conocen como poliarticulares, es decir, que van a movilizar varias articulaciones. Por ejemplo, una dominada, ¿no? Donde yo hago una flexión, estoy generando una, dos, tres articulaciones en movimiento. Y pues dentro del entrenamiento funcional, los movimientos multiarticulares son los que vamos a encontrar más presentes. Ok. Dentro de la transferencia del movimiento, aquí es muy importante entender que la transferencia del movimiento viene para la conexión de diferentes cadenas musculares, integrando tanto tren superior como tren inferior. Y bueno, aquí lo que buscamos es la relación de la acción y el cuerpo y este efecto de transferir, que a su vez lo que significa es pasar o llevar algo desde un lugar a otro y bueno, va a influir de una actividad práctica anterior sobre el aprendizaje de una nueva habilidad. Por ejemplo, si yo busco que una persona sea mejor en la carrera, en los saltos o posiblemente en ciclismo, voy a ejecutar ejercicios enfocados con la sentadilla, que es un ejercicio multiarticular, y voy a favorecer posiblemente un salto con sentadilla, sentadilla con peso, sentadilla continua, para favorecer el rendimiento en la carrera, en el salto o en el mismo pedaleo. A esto nos referimos con transferencia del movimiento. Ok, cuando estamos hablando de la inestabilidad funcional, en el área del entrenamiento funcional, nosotros utilizamos diferentes bases de acción. Por ejemplo, la BOSU, ¿no? La BOSU es una base inestable, que lo cual va a generar aspectos fundamentales favoreciendo la activación muscular. A su vez, nos va a mejorar el rendimiento, previniendo lesiones, contracciones o una activación equilibrada. ¿A qué me refiero con una activación equilibrada? Con una activación simultánea de grupos musculares opuestos en una articulación, favoreciendo el trabajo reactivo de los tendones. Es decir, que lo que vamos a buscar es incrementar la parte del equilibrio. Ahora, la coordinación intermuscular. Las diferentes acciones que tiene la coordinación intermuscular tienen que ver con la conformación de las cadenas y en cuanto a mayor movimiento, mayor calidad vamos a tener y el movimiento va a ser efectuado, digamos que más limpio o mejor ejecutado, va a ser más preciso y más eficiente, es decir, que se va a efectuar de una manera más armónica. Y sobre todo, siempre va a intervenir un movimiento sobre un gesto deportivo. Vamos a checar bueno, con mayor profundidad lo que es intermuscular e intramuscular. La coordinación intermuscular, en esta siempre van a participar diferentes
grupos musculares en un movimiento buscando trabajar de manera efectiva. Y bueno, cuanto mayor sea la coordinación entre los músculos que van a formar estas cadenas, mayor será la calidad del movimiento efectuado. Es decir, que va a ser más preciso y eficiente a la hora de realizar un trabajo. Por ejemplo, si tenemos un boxeador, a la hora de ejecutar un golpe, va a necesitar que se intervengan músculos ubicados en diferentes partes del brazo, del antebrazo, del hombro, de la espalda, para generar una fuerza mayor. Es decir, que en la coordinación intermuscular, la cantidad de músculos sinergistas, que son aquellos que van a colaborar en el movimiento, van a estar muchísimo más presentes y, bueno, se van a ejecutar siempre mediante movimientos multiarticulares o ejercicios multiarticulares. Y la coordinación intramuscular es la capacidad que tiene el músculo para contraerse de forma eficiente, implicando el uso de fibras musculares o de la mayor cantidad de fibras musculares. Y este reclutamiento de fibras va a ser interno. ¿Qué nos va a producir? Un mayor aumento en la fuerza por factores bioquímicos y nerviosos. Sin embargo, aunque encontremos todo esto, no nos va a producir un incremento en la hipertrofia, únicamente nos va a producir un incremento en la fuerza. Y bueno, aquí tengo una imagen que tiene que ver con el centro de la gravedad. Aquí normalmente el centro de la gravedad va a estar implicada con el equilibrio y la estabilidad, puntos que vamos a ver más adelante. Ok, fundamentos y principios del entrenamiento funcional. Bueno, tenemos la amplitud óptima de movimientos que viene a través de una flexoelasticidad, como lo comentábamos en un principio, a mayor movilidad, a mayores rangos de movilidad, la fuerza se va a incrementar y la postura se va a ver beneficiada. Los patrones coordinativos de movimientos también se pueden ver como movimientos más óptimos o más eficientes. Entonces, siempre va a estar basado en técnicas inclusive de fisioterapia, medicina deportiva y sesiones de rutinas de rehabilitación, siempre y cuando el entreno lo requiera. Y bueno, el diseño en función de características genéticas, lesiones, condiciones físicas e individualidad. Hay que recordar que aquí es muy importante tomar en cuenta lo que se conoce como principios del entrenamiento. Dentro de los principios del entrenamiento, nosotros podemos encontrar lo que es especificidad cuando está relacionado a una actividad deportiva, reversibilidad que tiene que ver con un mantenimiento del entrenamiento, la periodización que tiene que ser planeado, planificado con ciclos referente a la carga, la progresión que tiene que ver con el entrenamiento que va a ser debidamente o gradual o en progresión respecto a la intensidad. Sobrecarga que tiene que ver con no generar una fatiga y que, bueno, para el entrenamiento debe ser efectivo, es decir, que tiene que tener una relación. Y de los más importantes es el principio de individualidad que está mencionado aquí. ¿A qué me refiero con esto? Que el principio de individualidad va relacionado a cada persona, a cada objetivo de manera individual y todos tienen necesidades diferentes. Entonces aquí lo que buscamos es conseguir adaptaciones biológicas con el fin de mejorar el rendimiento de una tarea específica. Aquí tenemos que contemplar ciertas características, tanto genéticas, lesiones, condiciones físicas. Esto lo vamos a ver dentro o lo vamos a obtener dentro de la entrevista inicial. Hay que recordar que siempre antes de iniciar un entrenamiento, nosotros tenemos que realizar una entrevista. A partir de aquí vamos a determinar estas condiciones y las condiciones físicas también se van a tomar en consideración al inicio del entrenamiento. Más adelante también vamos a hablar un poco respecto a la entrevista y a las pruebas que se pueden formular. Ok, y bueno, tenemos también los pilares del movimiento. Estos los vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Sin embargo, tenemos que entender que los movimientos
que tienen un propósito específico y que van a imitar actividades cotidianas o de deportes específicos. Siempre se van a utilizar ejercicios que involucran múltiples grupos musculares y que van a simular movimientos que se hacen en la vida diaria. Y bueno, aquí tiene una importancia el pilar del movimiento humano. Ok, el entrenamiento del core. El entrenamiento del core tiene que ver con que el core es la parte más fundamental dentro del entrenamiento funcional, ya que este es el núcleo del cuerpo y es el centro de gravedad y estabilización del cuerpo. Y bueno, aquí nosotros tenemos que brindar o fortalecer más la zona del core. El entrenamiento de la estabilidad se va a dar por distintos factores que vamos a ver más adelante. Y ok, el entrenamiento de la flexibilidad y la movilidad tiene que ser de vital importancia porque hay que recordar que ligamentos, tendones, articulaciones tienen que tener rangos de flexibilidad mayor para favorecer las capacidades, ¿vale? Equilibrio y estabilidad. Esto es de los puntos que nos interesan mucho porque una cosa es equilibrio y otra es estabilidad. Tenemos que aprender a diferenciar cuáles son estas dos. Ok, el equilibrio es aquel en el cual siempre vamos a buscar mantener una postura, manteniendo o sosteniendo la posición del cuerpo respecto a la gravedad. Nuevamente tenemos la imagen de los distintos puntos que vamos a encontrar, ¿vale? Tenemos lo que es el equilibrio estático, que este normalmente se va a encontrar en un estado de reposo. El equilibrio dinámico, en este van a intervenir las fuerzas por ejemplo, cuando vas en bicicleta y posiblemente vas como en diagonal, ahí entra equilibrio dinámico porque hay una intervención de una fuerza inercial y el equilibrio cinético. El equilibrio cinético normalmente se efectúa con un movimiento en línea recta. Y bueno, hay que entender que el cuerpo humano es inestable, normalmente se encuentra o se puede encontrar en movimiento porque el centro de gravedad va a estar por encima de la base de sustentación en la mayoría de las actividades como es la locomoción, la bipedestación, la marcha y bueno, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos como una persona que va caminando y que caminan chuecos, ¿no? Un adulto mayor cuando están parados y tienen un ligero movimiento o un ligero balanceo. Aquí estamos viendo que el equilibrio pues ya no está desarrollado al 100%. Y bueno, los puntos de estabilidad. La estabilidad lo que va a hacer o lo que hace la estabilidad es una capacidad que tiene el cuerpo de mantener un equilibrio y sobre todo de retornar a su estado de equilibrio después de haber sido perturbado. La estabilidad lo que va a hacer es analizar la respuesta de dicho objeto ante cambios o alteraciones que se van a encontrar en el entorno. Por ejemplo, cuando vamos caminando y pisamos una piedrita y posiblemente nos movemos un poco, pues no nos dejamos caer. El punto es recobrar esta posición inicial. Cuando trabajamos sobre una voz, sobre un pie, que nos paramos, ¿vale? Y bueno, hay que dejar en claro que el centro de gravedad es un punto en el cual se resume todo el peso de un cuerpo, ¿vale? Ok. Bueno, espero que hayan quedado claros todos los temas anteriores y vamos a ver lo que es la planimetría. La planimetría, aquí lo que vamos a hacer es que la planimetría es fundamental para comprender la anatomía del cuerpo humano y su aplicabilidad en varias disciplinas. Es decir, que podemos orientarnos y apreciar la disposición de los órganos en el cuerpo humano. Los planos se van a encargar de describir la localización de distintos componentes corporales y los ejes van a permitir la orientación del cuerpo en el espacio generando movimientos, ¿vale? Ok, planos y ejes. Ok, un eje y un plano. Aquí es importante entender que los planos y ejes son líneas imaginarias. Los planos en específico son líneas que van a dividir al cuerpo humano. Un plano
medio, ¿vale? Ah, un plano, tenemos tres tipos de planos. El plano sagital. El plano sagital va a dividir el cuerpo en mitad derecha o izquierda. El plano frontal va a dividir el cuerpo en anterior o posterior, es decir, que adelante o atrás. Y el plano transversal lo que va a hacer es dividir al cuerpo en superior e inferior, ¿vale? Y bueno, los ejes vamos a encontrar también tres ejes. Tenemos un eje longitudinal que este va a ir de la cabeza hacia los pies, un eje transversal que va a ir de lado a lado y un eje antero-posterior que va de adelante hacia atrás. Y bueno, la mayoría de los ejes nos van a brindar distintos movimientos y estos movimientos nos van a ayudar a que ejecutemos cualquier patrón que nosotros podamos realizar, ¿vale? El eje longitudinal normalmente siempre se va a ejecutar de arriba a abajo, es decir, que podemos hacer movimientos, elevación de las rodillas, flexiones, extensiones. El eje anteroposterior normalmente va hacia adelante o hacia atrás y el eje transversal, recordemos que va de lado a lado, como las posibles abducciones. Ok, esta lámina contiene las direcciones y las posiciones y dónde está situado. ¿Por qué lo pongo? Porque normalmente es la terminología que nosotros utilizamos para ubicar la posición de una estructura en relación a los demás órganos y nos puede referir tanto una dirección y el sentido de los movimientos que estamos realizando. Se las dejo unos minutos para que puedan checarla o hacer una captura de pantalla o pasarla. Y pasamos a la siguiente imagen. Ok, vale. Vamos con la siguiente imagen. Bueno, movimientos. Oye, una disculpa, está mal escrito movimientos. Ok, movimientos. Todos los movimientos se van a dar a partir de las articulaciones. Hay que entender que una articulación es la unión de dos o más estructuras. Un movimiento tiene, o lo que es un movimiento, es un cambio de posición en un espacio determinado por un periodo de tiempo. Esta lámina tiene los diferentes movimientos que se ejecutan acorde a las articulaciones, cómo se van dando. Se las dejo porque sí es muy importante saber que sí genera una rotación, que genera una abducción, que genera una flexión y una extensión. Y bueno, vamos a generar términos. La flexión y la extensión es la disminución o aumento de ángulos de un plano sagital alrededor de un eje frontal, es decir, flexión, extensión, ¿vale? La abducción, aducción es acercar o alejarse de la línea media en un eje frontal alrededor de un eje sagital. Y la rotación tiene que ver con un giro que se va a realizar sobre un eje vertical en un plano transversal en relación a la línea media. Y bueno, la supinación o pronación va a describir giros de palmas o tobillos, ¿vale? Recordemos que supinar, nosotros lo relacionamos mucho con lo que es súplica y pronación, ¿vale? Ok. Quedamos que íbamos a hablar de los pilares del movimiento humano. Los pilares del movimiento humano son aquellos movimientos que el ser humano va a ejecutar ya de manera nata. Tenemos lo que es locomoción. La locomoción es una destreza que se considera bimotora que integra las cuatro destrezas básicas, es decir, el ciclo de la marcha del ser humano y las características que lo representa es estabilidad y rotación dentro de los componentes, ¿vale? Cambios de nivel. Los cambios de nivel se van a caracterizar por generar movimientos del tronco y las extremidades
Y bueno, los cambios son necesarios para realizar o la ejecución de acciones como levantar objetos, como subir o bajar, agacharse o levantarse. Empuje y tracción. La tracción es cualquier movimiento que va a mover las manos hacia em, fuera, ¿vale? O lejos de la línea del cuerpo. Y el empuje tiene que ver con alejar, tracción, acercar, ¿vale? La rotación sucede en un plano transverso, es decir, que se genera un movimiento cruzado. Aquí es donde se va a generar un efecto llamado zarape, donde se asume una orientación diagonal y requiere el torso o el tronco, ¿vale? El movimiento del torso o el tronco. ¿A qué nos va a ayudar? A un incremento de fuerza. Ahora pasamos a otro de los puntos que es muy importante, lo que es la propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para percibir la posición, el movimiento y la fuerza que está aplicando en cada una de nuestras articulaciones y músculos. Es decir, es la conciencia corporal, saber dónde estamos. No quiere decir que yo ahorita en el lugar en donde me encuentro, sino saber que posiblemente aquí al lado de una silla, aquí hay una pared, posiblemente enfrente tengo la mesa. A esto me refiero, y que si yo empujo las manos, pues no me voy a golpear con la mesa, ¿vale? Eh, Aquí lo que nosotros tenemos que entender de la propiocepción es que siempre viene del sistema nervioso central y se va a trabajar mediante ejercicios de coordinación y cambios de superficie. También se puede trabajar con cambios o más bien con ejercicios de equilibrio y estabilidad. Se trata de una información que es procesada por nuestro sistema nervioso central y nos va a permitir una mayor precisión en todos los movimientos que vamos a realizar y por ende nos va a brindar una coordinación mejor. La propiocepción es esencial para realizar movimientos coordinativos, precisos, ya sea como caminar en línea recta, como lanzar una pelota. Y bueno, esta va a funcionar bajo diferentes receptores sensoriales que se encuentran en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Y todos estos receptores van a enviar información al cerebro sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en todo momento. ¿Vale? Todo esto de la propiocepción siempre se llega a trabajar más en el adulto mayor, inclusive en los pequeñitos. Ok, vamos al aspecto del entrenamiento. Dentro del entrenamiento, aquí vamos a hacer muchas pautas, muchos paréntesis, porque necesitamos empezar a hablar de lo que es la evaluación principal. La primera evaluación tiene que ver con que nosotros tenemos que saber cómo está la persona. Normalmente aquí tenemos que generar una consulta o una cita para generar una valoración de salud y a partir de ello valorar programas efectivos y seguros respecto al ejercicio que vamos a realizar. ¿Qué conlleva? Bueno, lo que normalmente va a integrar una evaluación inicial es, dentro del historial necesitamos incorporar la fecha, el nombre, el lugar donde se esté efectuando, si existe alguna lesión, si hay algún contacto de emergencia, y en dado caso de algún accidente, antecedentes patológicos familiares, un historial de actividades, es decir, en su día a día, inclusive podemos incluir un historial alimenticio y en general todo lo que hace durante el día. Y bueno, tenemos que generar un análisis de riesgos para la salud, sobre todo para enfermedades coronarias, porque aquí es muy importante, ya que recordemos que estamos trabajando con el cuerpo humano y pues vamos a trabajar sobre la frecuencia cardíaca. Es muy importante que nosotros como entrenadores siempre lo tengamos ahí presente, ¿vale? Ok, ¿qué más vamos a checar durante la primer evaluación? Bueno, al ser una entrevista inicial, nosotros vamos a definir también cuáles son los propósitos, los objetivos, las metas, la motivación por la cual la persona lo está haciendo y, bueno, sobre todo necesitamos crear un vínculo de confianza. Posteriormente vamos a establecer
la firma de los acuerdos, ¿vale? Dentro del consentimiento informado, de que se le van a realizar pruebas, ahorita mencionamos qué pruebas, eh, de área médica, también necesitamos tener la parte de el área médica en la cual pues tiene que haber un formulario de derivación médico en el cual se debe autorizar que se realice una evaluación y sobre todo que el médico esté enterado, si tiene un médico particular, que esté enterado de que se le va a realizar pruebas y de que va a llevar un entrenamiento con nosotros, de que no solamente se va a ir a presentar. Hay que dejar muy en claro que el entrenamiento es un proceso que va a llevar o se está llevando porque necesitamos tener un objetivo. En cambio del ejercicio, que el ejercicio se hace, digamos que en tiempos libres, cuando tengo ahí un espacio, lo puedo ir a realizar. Sin embargo, no tiene un objetivo, simplemente puede tener un incremento de la movilidad o cansarme más ese día, ¿vale? No, no tiene como un objetivo, pero sí está vinculado a la salud. Ok, bueno, hay un manual que se llama Manual de Funciones del Entrenador, es de Nazca, y aquí encontramos un cuestionario que se llama PARCU. Este cuestionario implica diferentes em, áreas que vienen marcadas, en las cuales, por ejemplo, vienen un check sobre si ha tenido alguna enfermedad, si tiene alguna patología, antecedentes patológicos familiares, por aquello de la parte hereditaria, cómo nos trasladamos, cómo nos movemos, y viene todo lo que es análisis de riesgo. Y bueno, ¿qué más? Los objetivos individuales, ese fue un tema que tocamos con respecto a las metas, ¿vale? Y vamos a checar las pruebas. Dentro del consentimiento informado, recordemos que nosotros vamos a realizar diferentes pruebas. Dentro de las diferentes pruebas que vamos a realizar, encontramos pruebas de resistencia cardiorrespiratoria, pruebas de composición corporal, pruebas de fuerza y pruebas de flexoelasticidad. Ok, las pruebas de resistencia, en dado caso de que las requiera la persona, se van a realizar. Es decir, posiblemente si aguanta un tiempo o algún movimiento durante un tiempo determinado, pero esto solo es para situaciones deportivas. Las pruebas de resistencia cardiorrespiratoria, aquí existen dos que son como las que más solemos utilizar. Tenemos una prueba que se conoce como prueba de Harvard. La prueba de Harvard o prueba del escalón lo que hace es evaluar la capacidad aeróbica máxima, donde podemos calcular la capacidad de recuperación que tiene la persona a través de la frecuencia cardíaca. ¿En qué consiste esta prueba? En bajar y subir un escalón. El escalón mide 50,8 centímetros de altura o 50 centímetros de altura y va a subir y bajar durante 5 minutos. Todas estas pruebas están estandarizadas, por lo cual hay manuales que integran cómo se van a realizar. Hay otro test que se conoce como test de Ruffier-Dixon. El test de Ruffier-Dixon a mí en lo particular me gusta porque nos efectúa diferentes niveles de condición física y nos da niveles, ¿no? El test de Ruffier-Dixon es un método que se va a utilizar para evaluar la resistencia vascular y la capacidad de recuperación que tiene también el corazón tras un esfuerzo físico. Ahora, esta prueba lo que hace es efectuar un movimiento durante un tiempo determinado. Pueden ser sentadillas, ¿no? Nosotros mencionamos cómo se va a realizar la sentadilla y los ponemos a realizar durante 45 segundos unas sentadillas, ¿vale? Normalmente se hacen durante o sobre un metrónomo, el sonido de un metrónomo. De esta manera va a haber una secuencia, ¿no? Posiblemente puede ser este sonido va a ser una secuencia de seguimiento, porque si nosotros solamente le decimos haz sentadillas durante X tiempo, pues la persona lo va a hacer arriba, abajo, o más lento o más rápido, pero tiene que haber una secuencia. Y posteriormente, esta prueba nos indica que se va a tomar una primer frecuencia previo al ejercicio, una segunda frecuencia, terminando el ejercicio que se le puso, una tercera frecuencia tras 1 minuto de descanso
terminando ese ejercicio. Entonces, estos tres valores se van a sumar, lo que nos dé, lo vamos a restar a 200, ese resultado se va a dividir entre 10 y esto nos va a dar un valor entre 0 o 16, esperado 16, ¿no? Si pasa de 16, aguas, ya hay un temota ahí muy grande. Y bueno, un cero, ¿qué significa? Que es una forma física óptima, es decir, que la condición física es muy buena. Normalmente se puede ver en deportistas. De 1 a 5 que la forma física es muy buena. De 6 a 10 que la forma física es buena. Y de 11 a 15 que la forma física es baja. Sin embargo, cuando encontramos valores mayores a 16, quiere decir que la forma física es insuficiente, por lo que va a precisar atención médica. Y normalmente a este tipo de clientes, a este tipo de entrenos, no es bueno entrenarlos de manera inmediata, a menos que el médico ya nos haya mandado ahí que pues se le hizo una prueba, que tiene posiblemente hay alguna patología, que no está contraindicado o está tomando medicamentos. No sé, eso sí es muy importante realizar estas pruebas de condición física, ya que pues ahí nos vamos a percatar de diferentes valores y de diferentes niveles de condición física. ¿Qué otras pruebas vamos a realizar? Pruebas de esfuerzo o pruebas de fuerza, ¿vale? Dentro de estas pruebas de fuerza vamos a encontrar pruebas simples, pruebas básicas, por ejemplo, push-up, abdominales y sentadillas durante un tiempo determinado. Algunos solemos marcarlas entre 1 minuto. ¿Cuántas sentadillas haces en 1 minuto? ¿Cuántas lagartijas haces en 1 minuto? Y lo mismo sucede para los push-ups. Sin embargo, si la persona nos está dando desde un principio que la condición física es posiblemente mala o regular, no la vamos a mandar al minuto. Posiblemente lo podemos dejar dentro de los 15 o 30 segundos y con eso hacer una evaluación. Recordemos que tenemos evaluaciones cuantitativas y evaluaciones cualitativas. Cuando estamos hablando de las evaluaciones cualitativas, nos referimos a la cualidad, si es bueno, si es malo, percepciones, observaciones. Cuando estamos hablando de la parte cuantitativa, estamos hablando del test de Ruffier, del test de Harvard, que, bueno, ya nos dan puntos y nos dan medidas específicas, ¿vale? Y bueno, esto forma parte dentro de las pruebas que se van a efectuar. Y bueno, también es importante comprender que nosotros tenemos que tener una prueba bioquímica. No somos los que lo vamos a mandar a hacer. Por eso tenemos el acuerdo con el médico, porque el médico nos puede facilitar los laboratoriales y a partir de aquí podemos determinar o ver si hay colesterol alto o no lo hay, si hay hipercolesterolemia, si hay niveles de glucosa elevados, si se encuentran en ayunas o posiblemente la presión arterial. La presión arterial es algo que sí podemos tomar, ¿vale? Y si encontramos un nivel normal, un nivel de prehipertensión, hipertensiones en estadio 1 o en estadio 2, ¿vale? Y todos estos valores son súper importantes para el diagnóstico inicial y el manejo de la salud general de nuestro entrenamiento. Y bueno, también tenemos que entender los diferentes ejercicios que se van a realizar. Dentro de los ejercicios y la selección que vamos a ocupar, necesitamos entender que el entrenamiento funcional es todo lo que está alejado de aparatos mecánicos. Dentro del entrenamiento funcional, nosotros contamos con diferentes implementos. Tenemos mancuernas, que las mancuernas nos van a mostrar libertad en los rangos de movimiento, variación en nuestros movimientos, correcciones y bueno, nos van a apoyar en la velocidad y en la ejecución de las cargas. Las bandas elásticas y poleas, normalmente estas van a estar relacionadas también a un ambiente deportivo o de rehabilitación porque nos van a generar diferentes niveles de resistencia, variaciones en la lateralidad y bueno, son de fácil transportación. Entonces, el entrenamiento funcional se puede realizar también cuando tenemos un viaje y no tenemos un acceso a un gimnasio.
Los balones medicinales. Los balones medicinales tenemos de dos tipos. Pueden o no pueden rebotar. Normalmente los ocupamos para lanzamientos y para azotes. También pueden ser con o sin asas, de goma o con cuero sintético. Y aquí depende del material que se van a implicar. Lo que son llantas, barras y otro tipo de implementos se han ido añadiendo conforme los métodos de entrenamiento que se están ejecutando. Las kettlebells son implicaciones creativas porque aquí lo que vamos a buscar también es generar la estabilidad de la muñeca y sobre todo fuerza en las manos. La mayoría de los ejercicios de fuerza nos van a generar diferentes métodos metabólicos y eso nos va a ayudar muchísimo durante nuestro entrenamiento. Los equipos de suspensión, el famosísimo TRX, ¿vale? Que son tracciones suspendidas o ejercicios de estiramiento que nos pueden ayudar a favorecer la flexoelasticidad. Y bueno, por último tenemos el banco ajustable, ¿no? El típico banco que se recuesta, se pone a 90, 75 o 180 grados. Y bueno, este banco es un generador de apoyo en progresiones de ejercicios. Es muy importante contemplar que en la actualidad existen diferentes metodologías que se van a ir enfocando. Eh, por ejemplo, tenemos lo que es el cross-training, el TRX, en las cuales solo vamos a utilizar ciertos ejercicios. Por ejemplo, el TRX combina diferentes ejercicios mejorando la fuerza y la resistencia. El TRX lo que hace es generar entrenamientos de suspensión, desarrollando fuerza y estabilidad. Progresiones de ejercicios, ¿no? Lo que vamos a hacer es aumentar las repeticiones o la complejidad de los movimientos a medida que se van mejorando. El entrenamiento en superficies inestables. Aquí tenemos el uso de la BOSU o algunos bancos que tienen una media bola en la parte de abajo que lo que van a hacer es mejorar el equilibrio y la estabilidad, puntos que tocamos en un principio que son muy importantes para el desarrollo de fuerza en core. Y bueno, tenemos diferentes métodos. Todos estos métodos normalmente vienen de diferentes necesidades. Mike Boyd es de las personas que más ha priorizado el entrenamiento funcional. Entonces, lo que hace es basar el entrenamiento en ejercicios multiarticulares y a partir de ello genera diferentes escalas, diferentes funciones de los movimientos que se van a hacer, pero siempre va a ir acorde a un objetivo, ¿vale? Y bueno, ¿qué más tenemos? Lo de progresión a la carga y la complejidad, que tiene que ver con que vamos a ir de manera paulatina y posiblemente ejercicios cada vez más complejos, como lo mencioné hace rato. Y la recuperación y el control del esfuerzo siempre va a ir acorde a los niveles de intensidad. Y bueno, todos estos niveles de intensidad van a ir relacionados con los diferentes niveles de práctica, con los diferentes niveles de intensidad, con los tiempos de reposo que se están ejecutando, ¿vale? Y bueno, eh, esto sería todo por mi parte. Hay que recordar que el entrenamiento funcional lo que busca es optimizar un rendimiento global y el core es la clave para la estabilidad de la fuerza y la prevención de lesiones. La planificación estratégica y el conocimiento anatómico son esenciales para lograr los resultados. En general, el entrenamiento funcional lo que siempre va a buscar es una funcionalidad, ya sea en la vida, en la rehabilitación o en un aspecto deportivo, ¿vale? Y pues bueno, aquí les presento las referencias bibliográficas que estuve trabajando el día de hoy con ustedes. Espero que la clase fuera muy satisfactoria, aprendieran demasiado. Yo me encuentro en la escuela EDEN. Cualquier cosa me quedo a sus órdenes. Fue un gusto y es un placer para mí estar con ustedes, compartir conocimiento y bueno. Esto sería todo por el día de hoy y excelente día.